¿Cómo estás, querida? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotras. Bueno, pues Nosotros también. nosotras estamos muy emocionadas. Así que nos tiembla la mano. Pues nos da de verdad muchísimo gusto, Ana, que nos acompañes el día de hoy. Bueno, pues está aquí acompañándome Jan Rosagel y yo soy Alma Rosa Rivera de los Santos del grupo Itacate de Cuentos. Sí, y Itacate de Cuentos está de manteles larguísimos porque están cumpliendo 30 años. Y te voy a contar más o menos de quién hablamos, ¿no? Es, por ejemplo, Ricardo Lozada, que es el director general, Oscar Contreras, que es el director musical, Luis Ricardo Lozada, que es músico, Axel Maya, que es músico, Sarina Palafox, que es músico, Cassandra Martínez, que es músico, Miriam Reyes, coreógrafa, y Alma Rosa Rivera de los Santos, que es nuestra anfitriona el día de hoy. Y pues te estamos invitando para hacerte algunas preguntas, pero como dice Alma, entre amigas, entre amigos, entre colegas, algo muy íntimo, para que nos des hallazgos o nos encontremos nuevas preguntas, querida Ana. Así es. Bueno, pues con estos tiempos de estos tiempos de la pandemia, nos ha dejado muchas lecciones y yo creo que una de ellas es justamente encontrar en los cuentos de tradición oral mensajes, verdades profundas. A mí me gustaría, Ana, que nos contaras cuáles son los mensajes que tenemos que seguir contando los contadores de cuentos. ¿Por qué seguir contando las historias de tradición oral? Pues mira, Alma, porque los cuentos de tradición oral hablan con el lenguaje de lo simbólico. Y el lenguaje de lo simbólico es el único lenguaje universal que hay, porque es el lenguaje de los sueños también. Y porque ese lenguaje de lo simbólico construye nuestro imaginario y construye nuestro sistema de valores. Y esos cuentos, aunque en apariencia y leídos desde una lectura directa y literal, puedan parecer machistas, xenófobos, violentos, etcétera, etcétera, en el trasfondo ese lenguaje simbólico nos dice que estos cuentos no tienen nada de eso, porque fueron contados por mujeres. Los cuentos, la tradición de contar cuentos es tan antigua como el mundo. Eh, Hay un antropólogo y un paleontólogo sudafricano que encontró el primer hornillo, que es el primer uso que se hace del fuego por parte de los Homo sapiens, de los seres humanos, de hace 2,5 millones de años. Estos homínidos vivían en una cueva cerquita de Johannesburgo, Sudáfrica, y previa a la aparición de este hornillo en el estrato del lugar del yacimiento arqueológico se encontraron restos de estos homínidos que habían sido atacados y despedazados por un depredador mayor, un tigre de dientes de sable. Pero desde que aparece el hornillo y el uso del fuego, esta situación de vivir víctimas de un depredador, de este tigre de dientes de sable, desaparece porque los seres humanos comienzan a usar el fuego y porque los seres humanos comienzan a usar el fuego para reunirse en torno a él y contar historias. Parece ser que el primer uso de la palabra es este uso que se hace en este momento histórico, aunque sea de la prehistoria, en este momento histórico, y este uso es para defendernos del horror, para nombrar eso que nos acecha, para nombrar eso que nos pone en peligro. Y este uso especializado del lenguaje como una forma de nombrar el horror se convirtió en eso que hoy en día llamamos los cuentos tradicionales, esos cuentos que nombran todos esos peligros que nos acechan, todos esos peligros que de nuevo digamos, se expresan en ese lenguaje de lo simbólico que es tan antiguo como el hombre. Fíjate si es antiguo, ¿no? Parece ser que esto de los cuentos surgió, que esto de relatar surgió justamente como una forma de sobrevivir y como una forma de sobrevivir ante un horror que era ese tigre de dientes de sable. Así que fíjate si es importante y fíjate si es ancestral y fíjate si es antiguo, como para no seguir haciéndolo. Nos va la vida en ello. Querida Ana, yo te quiero hacer tres preguntas, no son tan preguntas, pero quiero ver qué nos responde sobre eso. Y son sobre tres actos. El primero es el acto de la escucha, el segundo es el acto de la ternura
y el segundo es el acto de contar cuentos como un acto de cuidado. A ver, cuéntame. Mira, es muy interesante esto que planteas. Y en noviembre estuve en la selva en Camerún con los pigmeos vaca. Los pigmeos vaca no vivían en la selva, son la selva, forman parte de la selva. Y tienen una serie de mitos donde hay un dios que se llama Komba, que crea el mundo. Y el mundo es una selva. Y en esta selva pone a los primeros hombres, los pigmeos vaca, que son el segundo grupo humano más antiguo de la Tierra después de estos que he nombrado de Sudáfrica. Y para que los vaca tuvieran todo, puso todo cuanto necesitaban. Las hierbas con las que curarse, los animales con los que alimentarse, los tubérculos con los que diversificar su dieta y absolutamente todo lo que podían necesitar. También el agua con la que beber. Y Komba puso también lo más preciado para el dios Komba, eran las abejas. Y pidió a los vacas que poblaran la tierra, habitaran la selva y que tomaran todo cuanto necesitaran. Lo único que les pedía era que no molestaran a las abejas, que guardaran silencio, que compartieran todo cuanto había en la selva. Pero los vacas enseguida se pusieron a discutir unos con otros y a gritar. Y cuando dejaban de gritar y de discutir, celebraban que se habían reconciliado y cantaban a grandes voces y bailaban. Así que el dios Komba, indignado porque sus abejas no ponían miel ante tanto griterío de aquellos primeros seres humanos, los pigmeos vaca, decidió presentarse ante ellos y decirles que debían estar en silencio. Pero hubo algún vaca que cuando vio al dios Komba se fue hacia atrás, reculando, y a ese lo convirtió en cangrejo. Otro se subió a los árboles para esconderse detrás del follaje y a ese lo convirtió en mono. Otro se fue arrastrando por la tierra para no ser visto por el rey Komba y a ese lo convirtió en serpiente. Otro se metió dentro de la corriente del río para desaparecer entre sus aguas y que el dios Komba no lo retara, no le echara la bronca y a ese lo convirtió en pez. Y fue así como dios Komba fue convirtiendo uno a uno a muchos de aquellos pigmeos vaca en los animales que hoy pueblan la selva. Es por esto que los pigmeos vaca consideran que todos los seres que pueblan la selva son sus hermanos, porque comparten la misma sangre, la sangre que les diera el dios Komba. Y es por eso por lo que los pigmeos vaca guardan silencio. Porque guardar silencio, callar, es una manera también de sobrevivir. Y hablo de este silencio, que es un silencio de respeto ante lo vivo. No ese silencio connivente que guardan todos los países frente a las atrocidades que se cometen contra este pueblo, contra el pueblo pigmeo, que han sido expulsados de sus tierras ancestrales por los franceses y los chinos, fundamentalmente, despojados de su patrimonio natural y han talado la selva. En 5 años han talado el 20% de la selva ecuatorial, de la que nadie habla. Hablamos del Amazonas porque no tenemos intereses económicos allí, pero de la selva de África nadie habla. Están siendo expoliados, están arrancando su selva millonaria más que milenaria, y además de eso están plantando palmera aceitera para el aceite de palma. Ante el silencio de todo el mundo. No es de este silencio del que hablan los cuentos. El silencio del que hablan los cuentos es el silencio del respeto, el silencio que uno guarda para escuchar al otro, para escuchar lo que pasa en la selva, para escuchar a las abejas mientras zumban y hacen su miel, para escuchar el río que fluye, para escuchar al animal que se aproxima por la floresta. Ese silencio es el silencio del que hablan todos los cuentos, frente a este otro silencio que es el silencio cómplice ante las atrocidades, ante los asesinatos y ante el expolio de la gente que vive en esas tierras, de las poblaciones originarias. Pero bueno, en América sabéis muy bien de todo este despojo. Totalmente. Sin duda, querida. Y ahí es donde ya lo entendí. Si hay escucha, hay silencio, pero hay un silencio del respeto por lo vivo. Ay, qué hermoso. Sí, totalmente. Ana, y hay una poética, justo ahorita tocaste una poética de contar. ¿Cómo podemos acceder los narradores al profundo acto poético de contar nuestra voz? ¿Cómo le has hecho para encontrar esa voz que te singulariza? Mira, Alma, yo creo que lo más difícil en un narrador es escuchar, porque nosotros somos gente de palabra que hablamos y escuchamos muy poco.
Y lo más importante o lo que hace un narrador, buen narrador, es la escucha, no es la capacidad de hablar, y muchísimo menos. Y yo creo que hay una cosa muy importante que tiene que ver con la escucha íntima. Hay una filósofa y poeta que no sé si conoces, Jan, se llama María Zambrano, que habla de la confesión como el tono que uno debe adoptar para contarse. Y el narrador, cuando cuenta, aunque cuenta un cuento ancestral de los bosquimanos, se está contando, porque los seres humanos no somos tan diferentes, somos una sola raza, la raza humana. Y este escuchar, este tono de la confesión tiene que ver con escuchar a la tripa, con escucharse el vientre y conectar desde ahí la razón y desde ahí el lenguaje y desde ahí la palabra, con el vientre, con lo que nace aquí, con lo que está conectado con la madre, con lo que está conectado con la tierra. Fíjate que en África prácticamente todas las culturas son orales. Lo oral es lo matriarcal, es lo materno, es lo que pertenece al reino de la noche, al reino del cuidado y de la ternura, Jan. Al reino también del contacto con lo que no está, con lo fantasmagórico, con lo ancestral, con los ancestros, con los que ya no caminan sobre la tierra, ¿no? Con esto de lo que sabemos tanto los narradores que nos dedicamos a la tradición oral, ¿no? Y eso es lo importante en los cuentos, y eso es la conexión con la tripa de la que habla María Zambrano, ¿no? Con el vientre, con eso materno. De hecho, decimos que las lenguas son maternas. Frente al lenguaje escrito, que es patriarcal y que es lo sujeto a norma, es lo imperialista, es lo que domina, es lo que acaba con las lenguas autóctonas, es lo que acaba con el habla, esa abstracción que llamamos lenguaje y que es una abstracción como el dinero, patriarcal y sometida a todo eso, ¿no? A eso que es el mundo de la norma, de lo que debe ser y lo que es correcto y lo que no es correcto, que emite juicios morales sobre lo que decimos o lo que callamos. Y eso es absolutamente patriarcal y tiene que ver con lo escrito, pero sin embargo lo oral tiene que ver con eso que conecta con el vientre, con la tripa, con lo primigenio, con lo que escuchamos en el vientre de nuestra madre, con el sonido de las aguas, con el ritmo binario del corazón de nuestra madre, con el arrullo de ese océano que las mujeres tienen dentro cuando llevan una vida nueva, ¿no? Todo eso es lo que nos conecta a hombres y a mujeres, no solamente a las mujeres, ¿eh? Todo eso es lo que nos conecta con nuestra verdad íntima. Y yo creo que cuando uno busca su voz ahí, encuentra su propia voz. De hecho, esto traducido, digamos, a la técnica vocal, tiene que ver con la respiración diafragmática, ¿no? Tenemos mucha tendencia a respirar y a hablar desde aquí, desde la garganta. Hay gente que tiene la voz por aquí, que la tiene por ahí porque no tiene raíces, no está sentada, no tiene madre, no tiene vientre. Y en ese sentido, esa búsqueda de la propia voz es la búsqueda de la voz que tiene una raíz, que tiene un vientre, que tiene algo que la sujeta. Y físicamente eso que la sujeta es el diafragma. Los bebés cuando nacen respiran con el diafragma, respiran con el vientre. Nosotros nos olvidamos de respirar con el vientre porque el vientre pasa a ser algo obsceno o algo poco limpio. Hacemos de vientre para hablar de defecar, por ejemplo, ¿no? No sé si usáis esta expresión en México, en España se usa, hacer de vientre, ¿no? El vientre es algo que tiene que ver con la barriga, con eso denostado que no entra en los cánones de belleza, que tiene que ver con eso que es la digestión y el intestino, con los entresijos, con eso que es como sucio, ¿no? Que está lleno de desperdicios, ¿no? Y de cosas que no son ya nutritivas, ¿no? Y sin embargo, es ahí donde está nuestro asiento, en ese vientre, en ese intestino, en ese lugar. Ahí es donde está nuestra salud, donde está nuestra sanidad y donde está nuestra voz. Pero ¿qué sucede? Que a medida que crecemos se nos va como coartando todo eso de lo físico que tiene que ver con el vientre y que tiene también que ver de alguna manera con lo sexual. Y entonces todo eso provoca unas inhibiciones que hacen que se nos cierre la garganta, que se nos cierre todo, pero también la garganta, y que haga que nuestra voz, no sea nuestra voz, sea una voz social, una voz que impostamos, una voz que es la voz que se espera que tengamos, no es nuestra voz. Y yo creo que esa es la búsqueda del narrador, también del escritor, ¿eh? Encontrar su voz, encontrar su punto de vista, encontrar el lugar en el que detenerse y mirar algo y hablar de algo. Y de hecho, fíjate, si algo nos ha enseñado este confinamiento que estamos padeciendo en mayor o menor medida y que hemos padecido de una forma mucho más cruenta durante la primavera en España, quiero decir, ha sido esta cosa del detenerse. En los héroes tradicionales, el único que consigue vencer al dragón, el único que consigue la iniciación, porque el vientre de dragón, de nuevo, es esa conexión con lo utérico y con lo primordial, y por lo tanto es el lugar de la iniciación,
es el único que consigue salir iniciado del vientre del dragón cuando ha sido devorado por el dragón, es aquel que se detiene. ¿Y que se detiene a qué? Se detiene a escuchar. Y se detiene, yendo a tu pregunta de antes también, Jan, se detiene a cuidar al que se encuentra. Y aquel que se detiene a escuchar y que se detiene a cuidar al que se encuentra, recibe el don máximo, que es encontrarse con su otro yo, masculino y femenino, y ser uno con eso. Encuentra la unidad primordial del ser humano, que es ese estado de la perfección. Que esto no quiere decir que seamos medias naranjas, ni muchísimo menos, sino que hay como esta disociación, sexualidad viene de seco, que significa separado. Y esta separación por géneros o por sexos tiene que ver mucho con esta forma también un poco de dividirnos y de separarnos y de que las luchas sean luchas de unos o de otros, cuando la lucha tiene que ser del ser humano o no va a ser, así de claro, ¿no? Entonces yo creo que esta unión entre lo masculino y lo femenino hace que aparezca ese ser primordial, que es un ser no diferenciado genéricamente, lo mismo que, porque en lo simbólico no hay una diferencia de género. De hecho decimos que el blanco simboliza lo puro, decimos que la oscuridad o el negro simboliza lo nocturno, usamos ese neutro para hablar de lo simbolizado porque aparece esa neutralización entre el género masculino y lo femenino justamente cuando aparece lo simbólico, porque alude a lo humano, no al hombre o a la mujer, sino a lo humano. Y esa es la maravilla, ¿no? El descubrimiento de los cuentos tradicionales y cuando comienzas a desentrañar esos cuentos desde el punto de vista de lo simbólico, ese descubrimiento de todo lo que significa de transgresor y de todo lo que significa de revolucionario y de todo lo que significa además de maravilloso, ¿no? Como los cuentos. Oye, Ana, estábamos platicando hace ratito para platicar como un poco sobre las preguntas que te queríamos hacer y hay algo fundamental del acto de contar historias y lo femenino y las mujeres como lo has nombrado, ¿no? Sí. Italo Calvino justamente nombra que el arte de contar historias milenariamente le perteneció a las mujeres. Pero vivimos en esta sociedad que tú has nombrado patriarcal, ¿no? Y es un contraste enorme el acto de contar historias y el silencio impuesto en el mundo con las mujeres. ¿Por qué contamos historias nosotras? ¿Por qué? O sea, fue un acto de sobrevivencia. Cuéntanos. Mira, cuentan que en la hoguera paleolítica alguien tomó la palabra, seguramente fue una mujer. Yo Comenzó a creo que contar uno de esos cuentos y comenzó a contar uno de esos cuentos tradicionales, todos cuentan lo mismo. Hay un personaje que tiene un conflicto, se pone en camino y en el camino se detiene a cuidar al otro. O sea, los cuentos hablan de valores que tradicionalmente se han considerado femeninos, la escucha, el cuidado del otro, etc., ¿no? Entonces, ese ser que se atreve a encontrarse con su parte femenina y que se atreve a cuidar es el que consigue resolver el conflicto. Y sobre todo porque se detiene a cuidar y también porque se deja ayudar por el donante, por el que aparece a echar una mano. Estos cuentos populares cuentan que ante el lobo que te devora no estás solo, siempre hay alguien que te ayuda. Y estos cuentos que cuentan esto, que casi es la estructura de todos los cuentos tradicionales, de lo que hablan es de esa capacidad que tenemos hombres y mujeres, pero sobre todo las mujeres, de tejer redes, porque las mujeres tejemos tejido, pero tejemos redes también. Redes de cuidado, redes que sujetan a nuestros hijos y a los de las otras, redes que hacen que nos podamos sostener socialmente ahí. Y es así como se construyen las sociedades, con el tejido de las mujeres, con esto que tejemos las mujeres, que son las redes, a través de los cuentos y de estos cuentos también que transmiten esa confianza en el otro. Porque en estos cuentos el otro no es el que te mata, no es el sicario que te asesina, no es el narco que te mata, es el otro es el que te ayuda a resolver el conflicto que te ha puesto en camino. Y gracias a esto, el ser humano, que era carroñero en su inicio y que esperaba que otros depredadores más grandes acabaran con la presa, y cuando solo quedaban los huesos, el ser humano venía con una piedra tallada hacia clonk, rompía el hueso y sorbía el tuétano. Es la primera alimentación carnívora del ser humano. Y que lo convierte en un ser omnívoro, obviamente. Pues gracias a los cuentos y a la capacidad de generar redes de las mujeres y de los cuentos, el ser humano aprendió que el otro no es el que te agrede ni el que te mata, sino el que te ayuda.
Y gracias a eso comenzaron a cazar juntos. Y la fuerza del individuo se sumó a la fuerza del otro individuo, la fuerza de lo colectivo. Y en esta fuerza de lo colectivo, el ser humano que estaba peor preparado para sobrevivir en la cadena evolutiva, consiguió sobrevivir frente al Tyrannosaurus Rex, frente al, siendo un poco anacrónica obviamente en esto, ¿no? Pero frente a los tigres de dientes de sable, ¿no? Que sí que compartieron ecosistema con los primeros homínidos. Frente a estos depredadores mucho más rápidos, con muchos más fuertes, con apéndices mucho más peligrosos que los de los seres humanos, el ser humano consiguió sobrevivir no solo gracias a su inteligencia, también gracias a su capacidad para colaborar con el otro, para cazar con el otro. Y de esto saben mucho también los pigmeos vaca, que como decía es una civilización cuyos cuentos hunden sus raíces en tiempos muy remotos. Son de hace 250.000 años. Fijaos, ¿eh? Y hablan de esto, de que juntos se sobrevive mucho mejor, de que si cuidas al otro encuentras un tesoro, de que si no cuidas a otra persona, una persona que quieres se va, de que si eres una mujer y no te cuidan, o si eres un hombre y no te cuidan, tienes derecho a irte, aunque sea de la casa de tu marido. Todas estas cosas cuentan los vacas, que tienen sociedades absolutamente ancestrales, donde las mujeres tienen un papel muy importante. Ellas son las arquitectas, son las que construyen los mongulus, que son las casas de los pigmeos vaca, que se construyen con lianas y con hojas, porque Comba, su dios, les ha permitido tomar la madera de la selva, pero solamente para calentarse y cocinar, no para construir. Y construyen sus casas con lianas y hojas. Fijaos, si son absolutamente respetuosos con el medio ambiente donde viven y absolutamente sostenibles. Así que nos toca mucho aprender de ellos, fijaos, ¿no? Las mujeres hemos tenido tradicionalmente oficios o ocupaciones mucho más gregarias, mucho más de hacer juntas. Y por esa razón hemos sido mucho más las dueñas de las palabras. ¿Cuál es la diferencia? Las mujeres tradicionalmente contamos en el ámbito de lo doméstico. Contamos en el ámbito del hogar o en el ámbito de las proximidades del hogar. ¿Quién toma la palabra en la plaza pública? Ellos. Porque la plaza pública, el ágora, es el lugar de la ley, es el lugar del día, no es el lugar de la noche. Y es el lugar del padre, el patriarca. Por eso son ellos los que toman la palabra en el agora, ¿no? Las mujeres tenemos, tradicionalmente estoy hablando, obviamente hoy en día las cosas han cambiado un poco, aunque no tanto, solamente hace falta mirar la política española, que es la que más conozco, pero las mujeres que consiguen triunfar en política son mujeres que les ha tocado adoptar actitudes muy masculinas, mujeres pues a veces sin hijos, o mujeres en roles que a veces tienen poco que ver con lo que tradicionalmente entendemos que es una mujer y con los roles femeninos, que no estoy hablando que sean solo de las mujeres, porque los hombres también tienen roles femeninos, obviamente, y somos esa mezcla de masculino y femenino, ¿no? No estoy hablando de hombres y mujeres, sino de lo masculino y lo femenino, que no es lo mismo. De acuerdo. Oye, Ana, y ahorita contabas de este trabajo que estás haciendo pues con los pigmeos. A mí me impresiona tu trabajo, me resulta profundamente conmovedor y enriquecedor todo este trabajo que estás haciendo. Los trajimos de invitados. Con tus libros, ¿no? Y yo te quiero preguntar, a lo mejor es una pregunta indiscreta, pero ¿cómo le haces para lidiar con historias a veces tristísimas, como de Mozambique, de los albinos, que te contaban que, bueno, han sido mutilados? Y cuando le preguntaste a esta mujer que qué necesitaba sentirse importante para alguien, ¿cómo le haces para convivir con historias de dolor y no derrumbarte y poder crear estos libros en donde nos estás contando estas historias maravillosas, valiosas y que necesitan seguir siendo contadas y escuchadas por la gente de ahora, por los niños, por los jóvenes? ¿Cómo le haces tú para no derrumbarte y para poder seguir creando y atreviéndote a hacer todo este trabajo tan maravilloso en África, en distintas regiones? ¿Cómo le haces? Sí me derrumbo y me rompo muchas veces, pero como todas nosotras me vuelvo a coser y sigo adelante, porque creo lo que hago. Y yo creo que ese es el truco, ¿no? Fíjate, las historias de las personas albinas con albinismo de Mozambique es tremenda, porque son secuestradas, mutiladas, porque los consideran fantasmas. Y el objetivo de ese libro es mostrar que son humanos porque tienen literatura.
porque cuentan cuentos, lo mismo que cualquier niño, que cualquier niña en Mozambique, negro, de piel negra. Estos negros de piel blanca cuentan historias, no son fantasmas, no son espíritus, son gente, porque tienen eso que nos hace humanos. Lo único que nos constituye humanos es la capacidad de reír, el humor. Ningún animal se ríe, no es verdad que la hiena se ría. Y otra cosa que nos constituye en humanos es la capacidad de fabular, eso que llamamos literatura. Entonces, el objetivo de ese libro es mostrar que esta gente tiene literatura oral como la mayor parte de África, y que cuentan los mismos cuentos que contaría un niño en Mozambique, de piel negra, y que por ello son humanos. Ese es el objetivo de ese libro. Entonces, encontrarme con tanta dificultad, ahora en estos tiempos de COVID hay mucha gente que cree que si tiene un pedacito de albino no se va a contagiar, así que están subiendo el índice de albinos secuestrados. Entonces estamos ahí un poco clamando contra la opinión internacional, intentando hacer presión para que ya por lo menos haya voces que digan esto, ¿no? Porque aquí el problema es callar, es callar, guardar ese silencio connivente del que hablaba antes, porque detrás de esta mutilación de los albinos no están las creencias mágicas de África, están los traficantes de órganos. Mira, a los vacas los han sacado de la selva y los han asentado a la tierra de los bulus, que son gente mucho más altos que ellos. Y los bulus violan a las mujeres vaca, que es una forma de acabar con las culturas matriarcales, violar lo más sagrado que es la mujer. Y las mujeres conciben niños tan grandes que no pueden parirlos y se mueren. Mientras yo estuve en la selva en Camerún, llevamos a una mujer a un hospital que pagamos nosotras, obviamente, a que le hicieran una cesárea para que le sacaran un bebé enorme muerto. Y nada, le rajaron el vientre, le sacaron el bebé muerto y le cosieron el vientre y la taparon con un trozo de tela lleno de barro y de sangre. Yo 2 semanas más tarde dormía en Yaoundé en una cama con sábanas. Y cuando descubres que una sábana es un privilegio de muy poca gente en el mundo, es tremendo. Estuve 2 horas que no podía dejar de llorar, imagina, ¿no? Pero también relativizas todo, ¿no? O sea, todas estas cosas que tenemos y que de alguna forma nos sobran, ¿no? Y que creemos imprescindibles y necesarias y que no lo son en absoluto, ¿no? Entonces yo creo que también, ahora estoy acabando el libro Vaca, estamos en el proceso de ilustración y un poco el objetivo es contarle al mundo cuál es la situación de los Vaca y no desde pobrecitos, sino de tenemos tanto que aprender de ellos. Entonces yo creo que hay como este punto, esta necesidad como de hacerlos visibles desde la igualdad, ¿no? Mirándoles a los ojos en un plano de igualdad, no mirarlos como esa gente pobre que necesita que los salvemos, ¿no? sino como gente de la que tenemos mucho que aprender. Ana, pues ya estamos casi a punto de terminar. Ya te vamos a ir a dejar a que termines de cenar. ¿O a qué hora es allá? Son las 7:30 de la tarde, casi noche. Bueno, ya casi para despedirnos, queremos que nos cuentes sobre la editorial Malas Compañías, dónde tú pueden conseguirlos, de todo. Bueno, no solamente pueden conseguirlos en nuestra venta online, en la página web www. ¿Cómo le dicen ustedes a la W? Sí, igual sí. www. Aquí se dice www. www.librosdelasmalascompañías sin ñ, que no aceptan en los dominios, y sin acento, sin tilde.com. Ahí en nuestra página web hay una venta online y se pueden comprar los libros. A veces enviarlos es complicado, sobre todo a Latinoamérica, pero si tenemos un pedido considerable lo podemos tramitar a través de una agencia que se llama Celesa, que es la agencia de exportación española. Y luego ahí es muy importante también, en la pestañita que dice Serie Negra, que es donde está esta colección, están los audios, donde se pueden escuchar los cuentos en las lenguas originales. En el caso de los cuentos de los albinos, en Shangana y en Ronga. En el caso de los cuentos de Senegal, en Yola. Y en el caso de los cuentos del erizo que tenéis ahí detrás, en Hassanía. Y en breve se pueden escuchar los cuentos de los Vaca en Vaca. Así que, aunque están en sus idiomas y no se entiende, a no ser que sepáis esos idiomas que dicen, pero sí que se escucha el ritmo con el que cuentan, porque contar en África es un acto que trasciende simplemente lo lingüístico y lo verbal,
porque cantan, bailan, cantan comunitariamente, tienen canto coral, los Vaka tienen canto difónico, pero cantan con el mismo golpe de voz, dos notas diferentes, hacen mímica. Bueno, es todo un espectáculo verlos contar cuentos, ¿no? Entonces, en algunos casos hay vídeos y se pueden ver, pero sobre todo hay audios y se pueden escuchar el ritmo con el que cuentan y todo eso, y es absolutamente mágico. Entonces, bueno, se pueden comprar en la página web, se pueden escuchar en nuestra página web. Tenemos un portal de literatura tradicional, un blog donde subimos cuentos tradicionales contados por africanos o no, de África, que se llama www.literaturaoralafricana.blogspot.com. Así que ahí, si alguien quiere aportar además algún cuento africano que nos quiera contar, nos lo puede enviar y lo subimos. Y luego tenemos, pues, en Facebook, estamos en Facebook, en Instagram, en todas partes. Allí estamos, ¿no? Algo y ahora, perdón, dime. es que me parecía clave sobre la ética de la editorial. Sí. Pues bueno, quería decir que ahora en octubre empezamos los talleres de otoño de libros de las malas compañías con un taller de simbolismo sobre qué contan los cuentos. Vamos a hacer un taller de escritura para encontrar la voz narrativa de la gente que quiere escribir y para contar desde la tripa, desde la confesión. Y nuestra editorial apuesta por ser una editorial basada en el cuidado. Entonces lo que hacemos es, no imprimimos en papel, que no produzca de bosques que se gestionan de manera sostenible. No imprimimos en papel clorado porque el cloro es muy contaminante. Y cuidamos, vendemos en pequeñas librerías, cuidamos mucho la red librera y devolvemos un porcentaje de las ventas a la población que nos entrega los cuentos en forma de un proyecto. En el caso del dragón que se comió el sol y otros cuentos de la Baja Casamance, tenemos una biblioteca que hemos llenado de libros, una biblioteca municipal, y estamos apoyando un profe que enseña, un maestro que enseña a leer y escribir a las mujeres que lo han pedido, en el idioma que han pedido, que es francés. Les enseñamos francés, bueno, el profe les enseña francés y aprenden a leer y escribir. Tenemos un grupo inicial que están aprendiendo y otro más avanzado que además reciben clases de geografía, historia, matemáticas para presentarse al examen que las habilita como poseedoras del título de educación primaria. En los cuentos del erizo vamos... y ahora en Senegal estamos estimulando el tejido asociativo femenino y estamos cosiendo con ellas libros de tela con sus cuentos, con su tela y con todo. Y lo están haciendo ellas y lo vendemos aquí en España y les entregamos el dinero. Y ahora tenemos un proyecto precioso que se llama Lee con África. Hemos tomado 7 cuentos de ese libro, del dragón que se comió el sol, y hemos hecho un libro en tapa blanda, mucho más barato y mucho más ligero de transportar, en francés y en castellano. Y los coles que se quieran sumar a la iniciativa, entregaremos el mismo número de libros que nos compren los coles en castellano, en francés en Senegal, para que lean con un cole en Senegal. Entonces, si un cole nos compra 10 libros, pongamos, por ejemplo, entregaremos 10 libros idénticos pero en francés a un cole en Senegal para que los niños de ese cole lean con los niños de otro cole en Senegal, para que lean juntos. Y con los cuentos del erizo tenemos un proyecto, apoyamos una biblioteca que se llama Bouvicher en los campamentos de refugiados. Estamos todavía viendo qué hacemos, si hacer los libros en hasanía, que es su lengua, o cómo devolverles todo lo que hemos recaudado con la venta del libro. Y en el caso de los cuentos del conejo y otros cuentos de la gente albina de Mozambique, tenemos un proyecto que se llama Una máquina para coser la esperanza. Hemos recogido máquinas de coser en Madrid, aquí en Chamberí, de las mujeres mayores que nos han donado sus máquinas antiquísimas y se han ido a Mozambique, y las albinas están cosiendo la esperanza de tener una vida mejor. Cosen faldas, cosen manteles, cosen delantales, cosen servilletas, cosen de todo, cosen de todo. Cosen también agendas, fundas para agendas, cosen conejos albinos con ropa que se le pone y que se les quita de manga larga para que los niños albinos aprendan que se tienen que poner cosas de manga larga y de pernera, de pantalones de pata larga también. Y bueno, y ahora con los pigmeos vaca vamos a hacer comunidades de aprendizaje para que se incluya en la enseñanza de los niños y las niñas vaca sus saberes ancestrales. Y uno de los objetivos también es que no olviden quiénes son, porque hay una letra pequeña en la Declaración de Derechos Humanos que dice que los pueblos originarios tienen derecho a sus tierras,
Pero en África los presidentes que han suscrito esta carta dicen que todos son allí originarios. Y hay una letra más pequeña que dice que los que consigan reconocer su singularidad tienen derecho a las tierras. Entonces estamos intentando que no se olviden de quiénes son, porque otra cosa que han hecho es alcoholizarlos. Cosa que hacen con todas las comunidades indígenas del planeta, originarias. Entonces, bueno, para que te olvides de quién es, porque borrachos somos todos iguales, claro. Entonces, bueno, pues queremos hacer comunidades de aprendizaje para que los niños y las niñas pigmeos vaca no olviden quiénes son y aprendan sus propios lícanos, sus costumbres ancestrales y su forma de vivir y de concebir la selva y el medio ambiente. Así que ahí andamos haciendo montones de cosas. Pues queremos invitar a todos los compañeros, narradores, maestros, que se sumen a toda esta campaña, a esta labor tan hermosa que está haciendo Ana con sus malas compañías, y que nos enamoremos de este proyecto de los libros y lo cantemos y lo contemos a los cuatro vientos, porque esfuerzos como este nos cambian la vida. Y las mujeres que queramos aprender a escribir, bueno, pues también sumémonos a los cursos que está dando Ana Griot. También a través de las malas compañías nos conectamos para podernos inscribir a tus cursos, Ana. Sí, también allí. El mail es info@librosdelasmalascompañas.com, o directamente en la página web podéis meteros o escribirme a mí, a mi Facebook o a mi correo, que es anagriot con 2 T's, @gmail.com. Pues ojalá que toda la comunidad con la cual compartamos este video, de verdad, se sientan conmovidos por todo lo que nos has dado, porque siempre eres una mujer provocadora, Ana. Yo te admiro profundamente y nos haces nos recuerdas quiénes somos. Imagínate ese acto, ¿no? Y qué honor si tienen la oportunidad de aprender contigo. Ojalá. Bueno, pues yo os admiro muchísimo a vosotras también, Jan y Alma, porque sois dos mujeres absolutamente poderosas, sois dos diosas divinas y yo os adoro a las dos. Y me encanta que seáis tan malas compañías como yo. Siempre me toca matizar esto de las malas compañías porque está como mal visto. Y malas compañías es la gente que te lleva a donde la gente bien pensante no se atrevería a ir, pues a sitios donde hay minos antipersonas o gente que secuestra albinos o franceses que deforestan la selva. Por eso somos malas compañías, porque creemos bueno, pues que hay que ir allí donde la gente necesita más ser escuchada y necesita más también contar quiénes son, a escucharles. Y allí donde nadie quiere ir o donde nadie se atreve a ir, allí vamos nosotras. Maravilloso. Pues Ana, quisiéramos que despidieras este programa contándonos un cuento Chiquito, para que los dejes picadas y picados a todos. Vale. Porque es mi gafa de dar conferencia, Clonk. Luego me la quito. Así soy Ana Cristina Herreros y así soy Ana Griot. Parece que la gafa me quita como esa cercanía, ¿no? Bueno, pues cuentan que en Senegal había una muchacha que se llamaba Mariamma. Y Mariamma era increíble, era la chica más guapa, más lista y más independiente del pueblo. Y había dicho que ella no se casaría sino con un hombre perfecto, un hombre que no tuviera cicatrices. Y eso dejaba fuera a todos los hombres de su pueblo, porque en África los hombres tienen por lo menos la cicatriz de la circuncisión. Pero su padre no se preocupaba porque Mariamma había dado muestras de ser perfectamente capaz de vivir sin un hombre. Pero un día escuchó la serpiente pitón que Mariamma solo se casaría con un hombre sin cicatrices y decidió probar suerte. Así que serpiente pitón se fue a ver al baobab y le dijo: baobab, baobab, préstame tu piel, que me quiero casar con Mariamma. Y el baobab le prestó su corteza. Y la serpiente pitón se modeló una figura de hombre. Y allá que se fue al pueblo de Mariamma a pedir su mano. Y nada más llegar se presentó ante su padre y le dijo: Señor, me quiero casar con Mariamma. Y el padre le dijo: pues tendrás que pedírselo a ella. ¿Y dónde está Mariamma? Está en el arrozal, dijo el padre, cultivando el arroz. Pero no te preocupes, que ahora manda a su hermana pequeña que vaya a buscarla.
Y la hermana pequeña pasó por delante de aquel extraño forastero con aquellos inquietantes ojos amarillos y aquella S tan arrastrada. Y se puso a olfatearlo. El padre miró a su hija y le dijo, pero hija, pareces un perro. Es así como te he enseñado a tratar a los forasteros, a los extranjeros, a los que se merecen todo el respeto del mundo. Vete a buscar a tu hermana. Y la hermana pequeña se fue a la Rozal y cuando llegó dijo, Mariamma, Mariamma, en el pueblo hay un joven que se quiere casar contigo, pero no te cases con él, que no huele a persona. Y Mariamma se fue al pueblo a ver quién era aquel pretendiente que osaba pedir su mano. Y cuando llegó, lo vio. Con esos ojos amarillos, ese pelo negro un poco verdoso. Y le pareció absolutamente inquietante. Y le pareció guapo, guapo. Pero le dijo, venga, enseña, a ver si tienes cicatrices. Y el hombre, aquella serpiente pitón disfrazada de hombre, mostró todo su cuerpo. Y Mariamma pudo ver que no tenía ni una sola cicatriz, ni siquiera la de la circuncisión. Así que le dijo a su padre, padre, con este señor, con este ser perfecto me caso yo. Y fue así como Mariamma se casó con el hombre disfrazado de serpiente pitón. Y acabada la ceremonia de la boda, se fueron a la casa de él, tal como acostumbra la tradición en Senegal. Y cuando iban por la selva, el marido pitón le dijo a Mariamma, 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 me voy detrás de aquel baobab a hacer pis. Y Mariamma se quedó esperando. Y Pitón, el marido Pitón, se fue detrás del baobab y dijo, baobab, baobab, te devuelvo tu piel. Y se quitó la piel del baobab y se la entregó al baobab. Y volvió a ser lo que era. Una serpiente pitón. Y cuando salió de detrás del árbol, Mariamma vio que se avecinaba una serpiente pitón y empezó a gritar. ¡Ah! Y salió corriendo. Pero la serpiente pitón pegó un salto y le clavó sus ojos. Y le dijo, no corras, Mariamma, que soy tu marido. Y Mariamma reconoció en la voz de la serpiente pitón la voz de su marido y reconoció en los ojos de la serpiente pitón los ojos de su marido y supo que se había casado con una serpiente. Que a veces pasa, que te casas y descubres que te has casado con una serpiente. Pero ¿qué iba a hacer? Era su marido, así que se fue al agujero de las pitones. Y Pitón le presentó a la madre, a la suegra de Mariamma. Y era una serpiente pitón, que a veces pasa también, que tienes una suegra serpiente pitón. Y le presentó a las cuñadas y eran serpientes pitones. Y los sobrinillos y las sobrinillas eran pitoncillos y pitoncillas. Y Mariamma dijo, ay, me va a comer mi suegra, mis cuñadas o mis sobrinos. ¡Ah! Pero allí se tuvo que quedar. Llegó la noche y la serpiente pitón se enroscó en el cuerpo de Mariamma para que no huyera. Y allí estaba muerta de miedo Mariamma, cuando acertó a pasar por allí el hermano mayor, que alertado por la hermana pequeña, fue a ver cómo su hermana pasaba su primera noche de casada. Y cuando llegó allí la vio en el agujero de las serpientes, allí, con una enorme serpiente pitón enroscada a su cuerpo. Así que cogió el cayandó, la azada con la que se cultiva el arroz en la casa Mans en Senegal, y ¡zas! Propinó un golpe seco y certero sobre la cabeza de Pitón y lo descocorotó. Y luego tomó de la mano a su hermana Mariamma y se la llevó corriendo al pueblo mientras le gritaba, Mariamma, Mariamma, quien busca un hombre perfecto se acaba casando con un animal, porque los hombres y las mujeres no somos perfectos, todos tenemos cicatrices. Y fue así como Mariamma aprendió a no buscar un compañero perfecto. Sí, en lo virtual siempre aplaudimos así. Así es. Ay, maravilloso, querida Ana Griot. Pues muchas gracias por ser parte de este festejo de la querida Alma y Tácate de Cuentos. Aquí también está Ricardo Lozada, que es Acéptate, Ricardo. técnico que nos ayudó a hacer. Hola, Anita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenida a tu casa y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, encantada de estar aquí mientras no se produzca un encuentro más virtual, que ojalá sea pronto, pero tengo ya unas ganas de ir a México y de escuchar a esa población afrodescendiente que tenéis ahí, que me muero. Sí. Te voy a mandar un documental de Costa Chica sobre ese tema, pero ya lo platicaremos en otro lugar. Y pues Vale. vamos a seguir con los festejos. Así es. Y pues te agradecemos muchísimo, Ana, aceptar esta
charla, participar con nosotros. De verdad, gracias con todo nuestro corazón. Bueno, yo quería cantaros con boca de Marilyn. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Os deseo Itacate, cumpleaños feliz. Muchas gracias por estos 30 años de cuento, Alma Rosa. Ya otros 30 más. Pues nos despedimos. Nos despedimos. Gracias, Ana. ¿Y qué regalo Oh, tan qué bonito? regalo tan bonito. Muchas Muchas gracias. gracias, gente. Te queremos. Sí, muchísimo. Chao, hasta luego. Besito. Chao. Vamos a ver. Por aquí.